por fondos públicos o privados, provenientes de consejos de investigación, de investigación nacionales en Europa, regionales e internacionales, etcétera, deben ser publicados en revistas de acceso abierto o plataformas de acceso abierto o puestas a disponibilidad inmediatamente a través de repositorios de acceso abierto sin periodo de embargo. Pero ¿qué pasa? El Plan S tiene 10 principios. Yo he seleccionado algunos acá que son los que me parecen acaso más interesantes o más polémicos o más peligrosos. Uno de ellos dice que en caso donde aún no existan revistas o plataformas de acceso abierto de alta calidad, las financiadoras, este consorcio de agencias financiadoras, proveerá los incentivos de forma coordinada para establecerlas y apoyarlas cuando corresponda. Por otro lado, dice que cuando corresponda, las tarifas de publicación en acceso abierto serán cubiertas por las financiadoras o institutos de investigación y no por investigadores individuales, como muchas veces pasa, y que se reconoce que todos los investigadores deberían poder publicar su trabajo en acceso abierto. Acá hay algunos problemas, ¿no? Por un lado, porque muchas veces disponemos de repositorios, algunos como el que nos ha contado Mabel recién. Por otro lado, hay disciplinas en las que es sumamente necesario llegar a un público al que de pronto los repositorios locales no llegan, porque nuestro diálogo es un diálogo principalmente internacional y que de pronto nuestros repositorios no aparecen, los links a nuestros repositorios no aparecen en muchas de las búsquedas o de los motores de búsqueda que utilizamos habitualmente. Por otro lado, esto que dice, se reconoce que todos los investigadores deberían poder publicar su trabajo en acceso abierto, requiere plata, porque estas publicaciones sean repositorios que deben ser financiados también con fondos públicos o privados, pero mayoritariamente públicos, o los cargos de procesamiento de artículo APC de los que hablaba Barrenecho de mañana, requieren dinero. Este es uno de los puntos que a mí me resulta más polémico del Plan S, y es el que dice: las financiadoras apoyan la diversidad de modelos de negocios de revistas y plataformas de acceso abierto. Cuando correspondan tarifas de publicación de acceso abierto, deberán ser proporcionales a los servicios ofrecidos, y su estructura deberá ser transparente para informar al mercado y financiadores para su potencial estandarización y topeo de los pagos y tarifas. Por acá estaba Gandelman y supongo que algunos economistas más reconocerán rápidamente que en economía, si existen fallas de mercado, los mercados no regulados no van a funcionar de manera eficiente, y en la publicación científica estas fallas de mercado existen y abundan. Entonces, este asunto de dejar que el sistema se autorregule, que las tarifas se autorregulen, es peligroso, y de hecho, a partir del crecimiento del movimiento de acceso abierto, los precios de esas tarifas de publicación de artículos, que yo considero que son un eufemismo, han ido subiendo. Ahora les diré por qué. El último punto es un punto bien interesante, que es: las financiadoras se comprometen que al evaluar resultados de investigaciones para decisiones de financiación se valorará el mérito intrínseco del trabajo y no el canal de publicación, factor de impacto o alguna otra medida bibliométrica ni su editorial. Entonces, esencialmente tenemos un problema de evaluación, del que no vamos a discutir hoy porque no es el objeto de la charla, pero que sobrevuela siempre este tipo de discusiones. Vamos a poner algunas críticas sobre la mesa al Plan S, y una de ellas está publicada por Debate y Babini. Sobre Babini ya se ha comentado hoy. El Plan S podría implicar una transferencia directa de fondos para sufragar el costo de la investigación en acceso, de la publicación en acceso abierto, desde la investigación hasta las tarifas prohibitivas cobradas por editoriales privadas con fines de lucro. Por otro lado, un trabajo de unos investigadores bielorrusos y ucranianos dice que las conclusiones con respecto al apoyo del país al Plan S deben basarse no solo en el nivel de ideas amorfas de apertura, es decir, una expresión de deseo, que es lo que yo mencionaba de mañana, sino en cálculos reales. Y para eso les voy a presentar algunos números. Esta gente, yo me voy a enfocar en ese trabajo de Nazarovets y Scalavan, que
Analizan datos de Ucrania y Bielorrusia. Me enfoco en Bielorrusia, después les contaré por qué. Pero esa torta que tienen ahí, donde casi no se ve nada, tiene señalada una región en anaranjado que representa un 15,5% de las publicaciones con autores con afiliación bielorrusa y corresponde a la fracción publicada en revistas de la editorial Elsevier. De los 297 artículos con afiliaciones de Bielorrusia en revistas del Elsevier en 2018, 60 fueron publicadas en acceso abierto, financiadas por el consorcio CERN o por colaboraciones diversas. Y luego, es decir, que el dinero para financiarlo viene de afuera, y luego hicieron estos autores un análisis de la autoría de correspondencia, en donde se encontraron 117 artículos con autor de correspondencia bielorruso, de los cuales 5 se publicaron en acceso abierto, pero hacen a su vez un desglose de esos artículos publicados en acceso abierto, uno publicado en el Journal de la Saudi Chemical Society, financiado por la Universidad King Saud, que fue, por supuesto, quien pagó la publicación, una pagada por la Universidad de la Amistad de los Pueblos de Rusia por un proyecto de colaboración con Rusia, 2 pagados por coautores de Turquía y 1 pagado por el proyecto de física de alta energía SCOAP3. De esos 117, ya les conté esos 5, hay 2 que fueron publicados en revistas que no admitían acceso abierto y nos quedan 110 artículos. 110 artículos bielorrusos costarían $300.500 a un promedio de $2.732 por artículo. Entonces, ese número, que está bastante cercano a lo que nos planteaba Barreneche como su ideal, o el número ideal de unos 2.000 euros de costo, ha sido considerado por estos autores como imposible de ejecutar. El plan S, con estos costos, para esos países o para ese país, es imposible de ejecutar. ¿Por qué? Porque no hay que olvidarse que estamos hablando de un 15%, la fracción del Elsevier es un 15% que costaría esos $300.000. ¿Por qué viene a cuento Bielorrusia? ¿Por qué la elegí? Porque Bielorrusia, si comparamos los números del 2018, tiene un PBI muy similar al de Uruguay y además una cantidad de publicaciones muy similar a la de Uruguay, un poquito mayor, pero muy similar. Estos son datos del Banco Mundial, datos de Prisma de la ANI y los datos de Nazarovets y Skalavan. Entonces, creo que es un ejemplo con números concretos que se aproxima mucho a la realidad uruguaya y que no debemos dejar de mirar. El Plan S tiene algunos problemas, han surgido luego del Plan S algunas alternativas, que les voy a contar algunas que he elegido porque me parece que son las más interesantes. Una es el Plan T, que no sabemos si se llama T por Tim Vines, que es el que lo propuso, o se llama T porque es la siguiente letra en el alfabeto, pero lo que propone es el cargo por envío de artículo. Y en palabras de Vines, uno de los problemas más espinosos del acceso abierto es cómo llevar adelante una revista de calidad altamente selectiva sin cobrar un cargo de procesamiento de artículo enorme e imposible. Vines es un asesor de revistas, es un asesor de editoriales, ha sido editor del Journal of Molecular Ecology, ha sido fundador de una empresa de revisión por pares independiente. Es un tipo que está bastante empapado en el asunto. Y muestra una cosa muy interesante que es una gráfica que nos refiere al costo, a esa tasa o costo de procesamiento de artículo, que nos muestra que en realidad, si nos fijamos en la parte más alta de la gráfica, más hacia la izquierda, tenemos las revistas más selectivas, esas revistas en las que la gente quiere publicar más porque son más visibles, son más populares, son más cool, son más leídas. Esas revistas tienen una tasa de rechazo más alta y por lo tanto se envían más artículos que deben ser evaluados por el comité editorial, eventualmente por los revisores y luego serán rechazadas. Tasas de rechazo de 90%. Cuando nos vamos yendo hacia la derecha en esa gráfica vamos llegando a revistas un poco menos populares, todas buenas, un poco menos populares, con costos de procesamiento de artículo más bajos.
Y lo que hizo este señor es calcular cuánto costaba una ronda de revisión por pares, que hoy, en palabras de Barreneche, en esa diapo que decía la razón de la sin razón, decía que la parte más onerosa del proceso es la revisión por pares. Bueno, Vines dice lo contrario, dice que cuesta $350 una ronda de revisión por pares, no 2.000 euros. Y suma $850 de costos editoriales más costos de otras cosas que hacen las editoriales, como por ejemplo poner fondos para premios, para que en determinados países podamos postular a viajes para asistir a conferencias. Pero la suma, interesante número, es que la suma del costo de la ronda de revisión por pares más todas esas otras cosas fantásticas y maravillosas que hacen las editoriales comerciales, suma $1.200, que es mucho menos de los 1.900 que se andan manejando por ahí, o que los $2.731 que paga en promedio, o que pagaría en promedio Bielorrusia por cargos de procesamiento de artículo, que era lo que les mostraba recién. Entonces, esta tarifa que propone Vines funcionaría incluso con revistas de una tasa de aceptación del 1%. Hay alguien que hizo unos cálculos sobre el costo que tendría un cargo de procesamiento de artículo en una revista como Nature, por ejemplo, que tiene una tasa de rechazo muy alta, que es de $35.850. Esto considerando, por supuesto, la tasa de rechazo y todas las cosas que hoy en día nos cobran las editoriales. Pero esa tasa de $350 por envío del artículo y revisión por pares, más $850 de publicación, cubren el costo de ese tipo de revistas. Por supuesto, considerando también ganancia. Pero lo que lograría una tarifa de envío como esa sería obligar, por un lado, a las editoriales a garantizar una revisión por pares apropiada y a justificar verdaderamente cada rechazo, porque uno paga por esa revisión. Y eso es algo que muchas editoriales podrían no hacer, no poder, no querer, o sentirse muy incómodas al hacerlo. Una nueva alternativa es el Plan U. Se llama U por Universal y es el acceso libre inmediato que propone el Plan S, pero a través de preprints. Los preprints son esos artículos, esos manuscritos que no han pasado por la revisión por pares. Ahora iremos a eso. Si las agencias financiadoras requirieran a sus beneficiarios que depositen sus manuscritos en servidores de preprints, el deseo ampliamente extendido de proveer libre acceso inmediato a los descubrimientos científicos del mundo se lograría con un esfuerzo y un gasto mínimo. Y esto lo dice Richard Sever, que es uno de los fundadores de Archive. Pero los preprints no tienen revisión por pares, eso también ha salido hoy a la luz. Sin embargo, un trabajo que está en preprint, Archive, de Klein y colaboradores de 2018, analiza el contenido de los artículos científicos que han pasado por preprint y luego han sido aceptados para publicación, compara preprint y post-revisión por pares, el artículo publicado, y dice que dentro de los límites del corpus de Archive no hay diferencias significativas en conjunto entre preprints y sus correspondientes versiones finales publicadas. Y la situación es muy similar para bioRxiv, para aquellos que se están preguntando de las ciencias biológicas. Así que es un asunto que también hay que tener en cuenta. Sever propone que la mayoría de los preprints, si se aplicara el Plan U, serían luego revisados por pares, lo que podría hacerse mediante variaciones del sistema actual, con envío de los autores a la revista, revisión, correcciones, decisiones de aceptar o rechazar, lo que se hace hoy en día, ¿no? Pero con una diferencia que es vital. El trabajo en cuestión estaría disponible para los lectores interesados mientras estos procesos ocurren. Hay otras alternativas, yo les voy a nombrar algunas acá. Peer Community In es una interesante, en donde se pasa por en el panel de arriba se pasa por un servidor de preprints, es decir, el grupo de trabajo, los autores, las autoras depositan su preprint y luego entra al flujo de abajo, al flujo de trabajo de abajo, que es el proceso de Peer Community In, que lo que hace es esencialmente la revisión por pares, pero es una revisión abierta, transparente y que puede aceptar o rechazar el artículo y luego pasa a un estatus de publicado, digamos. El otro, el que está a la derecha, es ese PSOA, el
Open Access de servicio público, que es lo que usa algunas revistas como el Swiss Medical Weekly, que en definitiva es una licitación. Son fondos concursables por los que compiten no los investigadores, sino las editoriales, que desean que las instituciones compren con fondos públicos de los contribuyentes sus servicios. Hay algunas alternativas regionales, las redes de repositorios. Hemos tenido una charla de Colibrí, que creo que subraya la importancia de ese repositorio en el Uruguay. Hoy se hablaba de que Timbó se ha incorporado a través de la ANIA la referencia, que es una red de repositorios de acceso abierto, y que apoya las estrategias nacionales de acceso abierto en América Latina mediante una plataforma con estándares de interoperabilidad y dando visibilidad. Hay otras alternativas regionales. De una de ellas hubo una charla en el evento este que les mencionaba del 28 de agosto, que es la de AMELI, Conocimiento Abierto para América Latina y el Sur Global, que no solamente tiene revistas y repositorios vinculados para ciencias sociales y humanidades, aunque es su fuerte, sino que hay 110 revistas de la categoría Ciencias Naturales y Exactas. Creo que es algo que vale la pena explorar y eventualmente considerar si sumarse o no sumarse, pero fundamentalmente para aquellos que trabajan en ciencias sociales y humanidades es una alternativa muy interesante. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Por un lado, creo yo, y esto es una opinión muy personal, que es que debemos, los académicos y las académicas, debemos retomar el control de este caballo que se nos ha desbocado, y ese control debe retornar a la academia. Hoy se hablaba de que el impacto de las revistas en las que se publica tiene, esto lo decía Barreneche también, tiene una relación muy clara con el avance del conocimiento. En el comienzo de las publicaciones científicas existían, allá por el siglo XVII, existían 2 revistas, ¿sí? Esas 2 revistas dieron lugar a cosas que publicó un montón de gente conocida acá, seguramente no van a llegar a leer los nombres, pero seguramente cada uno de los que está acá conoce al menos 2 o 3 de estos personajes que están ahí. Toda esa gente no publicaba a través de revistas de editoriales comerciales, ¿sí? Y todo ese conocimiento ha asentado las bases de lo que tenemos hoy como conocimiento científico, en diversas disciplinas, también en las humanidades y en las ciencias sociales. Entonces, ese retorno a la academia, aquí tenemos representado por AURA, ¿sí? La Asociación Uruguaya de Revistas Académicas, a la que creo que debemos atender mucho más de lo que atendemos como comunidad científica. Y si bien no estoy diciendo publiquemos todo en revistas de AURA, estoy diciendo prestémosle atención y tengámoslos en cuenta. Porque están ahí, están trabajando fuerte, y hay muchas cosas interesantes que podemos hacer si fortalecemos, por un lado, nuestros repositorios locales y nuestras revistas locales. Todas las referencias, yo les decía, que he puesto acá tienen su enlace a la información original, y esta presentación va a quedar disponible para todos en el sitio web. Hay algunos bocadillos extra que les voy a dejar para que puedan mirar en sus casas, pero rápidamente lo que les quiero contar es que lo que mencioné hoy al principio es parte, el problema del que estamos hablando, es parte de que existe un oligopolio editorial. Hoy Natalia lo mencionaba, y acá yo solamente les voy a contar un poco de esta gráfica para entenderla, porque cuando uno la ve por primera vez la información parece bastante difícil de extraer, pero lo que muestra son las publicaciones solamente en ciencias médicas y naturales, aunque en el artículo de PLOS ONE está
por disciplinas, o sea que pueden mirar la disciplina que tengan de preferencia ustedes, pero lo que se muestra es cómo estas líneas con símbolos que vienen en negro, que están por debajo de la línea punteada roja, son las publicaciones hechas en editoriales comerciales, parte de ese oligopolio editorial que está ahí. Y en particular la línea que está más alto, que llega más cerca de la línea punteada roja, son las publicaciones del grupo Riedel-Sevier, que tiene un 24%